Hola, muy buenos días. Les damos la bienvenida a esta sesión número 2 del módulo número 3 de este curso Riego en un contexto de cambio climático que estamos desarrollando en el marco del programa Transferencia Tecnológica para la adaptación de áreas vulnerables de las regiones de Atacama y Coquimbo. El día de ayer revisamos con el profesor Leoncio Martínez la optimización de riego gravitacional y el día de hoy vamos a revisar el riego tecnificado. La presentación propiamente tal se denomina optimización de sistemas de riego tecnificado y costos energéticos asociados al riego presurizado. Don Leoncio, le doy el pase. Puede compartir pantalla. Bien, gracias Lilian. Buenos días a todos y a todas. Vamos a... confírmeme por favor si se ve bien la presentación. Sí, perfecto. Se ve bien. Perfecto. Ya. La charla de hoy día es optimización de sistemas de riego tecnificado y costos energéticos asociados al riego presurizado. El programa de hoy día son principios básicos de funcionamiento del equipo de riego por goteo, fuente de presión, sistemas de bombeo, fuentes de energía, costos de operación, tanto en energía como en mano de obra, gestión y automatización de procesos y mejoramientos a los sistemas de riego. Bueno, recordemos, esto es solamente un recuerdo, un principio muy básico, que en un sistema cerrado, presurizado, para que exista flujo, debe existir una diferencia de presión entre la entrada y la salida. Aquí yo he dibujado un esquema donde el nivel del agua en este punto, que sería la fuente, y el nivel de salida, que sería este punto, es el mismo, por lo tanto no hay diferencia de presión y en este caso el caudal es cero. En la medida que yo bajo la salida, hay una diferencia de cota, y eso genera una presión, y eso permite un cierto flujo a través de la manguera. Caudal es igual a A, le puse. Entonces, este caudal es directamente proporcional a la diferencia de presión. Mientras mayor presión haya, mayor caudal va a haber. Mientras mayor sea el diámetro de la tubería, mayor caudal va a existir también. Pero en la medida que esta manguera se hace muy larga, se produce una disminución del caudal porque aumenta la fricción. Entonces, en la medida que yo coloco un obstáculo acá, un obstáculo que puede ser una válvula, una cierta cantidad de metros de tubería, o puedo colocar un filtro, para mantener el caudal constante, yo debo aumentar esta diferencia. Y la debo hacer hasta que el caudal sea el que yo requiero. Ese es el principio básico. Entonces, en un sistema de riego presurizado, hay un montón de obstáculos entre medio que hacen que se requiera una diferencia de altura mínima para que el equipo pueda funcionar bien. Y eso es la presión, nada más que la presión. Entonces, en un sistema de riego presurizado, el emisor requiere una cantidad mínima de presión para que pueda funcionar de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Nosotros tenemos filtros, válvulas, singularidades, que son las pérdidas menores, roce del agua con las paredes de las tuberías, que son las pérdidas mayores. Hay una altura de succión en aquellos sistemas que funcionan en base a bombas, y también influye la cota del punto de mayor altitud dentro del sistema. Entonces, para satisfacer todos estos requerimientos particulares de presión, el rango de presión en muchos proyectos de riego tiene que ser entre 20 y 25 metros columna de agua, entre 2 y 2,5 bares. Bueno, cuando se bombea hacia arriba, cuando el proyecto de riego está en ladera y la bomba se encuentra en la parte más baja, obviamente que hay que sumarle la diferencia de cota que hay entre el centro de control y el punto más alto.
Pero en general, en proyectos pequeños, donde el suelo es más o menos plano, se requiere entre 20 y 25 metros de columna de agua. Si esta presión no está disponible, obviamente que van a haber problemas. La fuente de presión pueden ser una diferencia de cota entre un estanque o un canal sobre el nivel donde se encuentra el centro de control, o esta altura yo la puedo lograr artificialmente mediante sistemas mecánicos, que son las bombas. También es posible que parte de la presión se genere por diferencia de cota y el resto, lo que le falta para llegar a los 20 o 25 metros, sea generado por una bomba. En ese caso, la bomba va a consumir menos potencia porque ya no tiene que cubrir toda la diferencia de altura, sino solamente parte de ella. Y aquí hay un sistema típico de riego localizado. Los sistemas mecánicos, bombas, tenemos dos grupos, las eléctricas, que se pueden apoyar en la red de distribución eléctrica local, pueden ser paneles fotovoltaicos, generadores eólicos o generadores eléctricos a motores a combustión interna, o conectadas a motores a explosión, que puede ser petróleo o gasolina. La configuración de los sistemas de riego. Bueno, aquí yo tengo un centro de control, tengo un área de regar y puedo regar todo en forma simultánea o dividir el proyecto en dos o más bloques. En este caso específico yo lo dividí en tres. Uno, el segundo bloque y el tercer bloque. Si yo ocupo dos o más bloques, optimizo el costo de instalación. Ya no necesito una bomba tan grande, no necesito tuberías matrices de mucho diámetro, por lo tanto el sistema en general se hace más barato. Pero sí aumenta el costo de operación, debido a que si asumimos que en época de máxima demanda hídrica tengo que regar 5 horas cada bloque, voy a regar el sistema en 15 horas en total, y como sabemos aquí en Chile la jornada laboral es de 8 horas diarias, por lo tanto en ese caso yo necesariamente voy a tener que estar preocupado durante horas fuera del horario normal de trabajo y que el sistema funcione bien. Y eso implica cierto grado de automatización, o si no, pagarle hora extra al operador de riego. Y si trabajo solamente en un bloque de riego, aumentan los costos de instalación, obviamente. Necesito una bomba más grande, necesito tuberías de mayor diámetro, pero a su vez disminuye el costo de operación porque todo ello se circunscribe en un horario normal de trabajo. Entonces existe una pregunta: ¿cuál solución es la mejor? Y la respuesta es que no la tengo. Todo va a depender de cada situación en particular, y vamos a ir viendo algunos ejemplos donde en algunos conviene esta alternativa y en otros conviene esta otra alternativa. Yo diría que la mayoría de los proyectos, la mayoría, son en esta configuración donde se trata de bajar los costos de instalación. Pero no olvidamos de los costos de operación, y en el largo plazo, qué sé yo, 5 o 8 años, estos realmente se tornan importantes. Aquí yo me he situado en proyectos para pequeños agricultores. El caso 1 sería una bomba con un motor eléctrico de 3 HP, un caudal de 24 metros cúbicos hora a una presión de 24 metros columna de agua. Con esta configuración, lo máximo que yo puedo regar son 4 bloques de riego por día. Y si yo tengo una intensidad de precipitación de 1,05 milímetros por hora, prácticamente estaría ocupando las 24 horas de riego, y lo máximo que podría regar
serían 9,1 hectáreas bajo esta configuración. Coloqué esta potencia 3 HP porque es lo máximo que uno puede aspirar cuando es abastecido por corriente eléctrica monofásica. Y el caso 2, usé una bomba de la mitad de la potencia del anterior. Esta tiene un caudal de 10,5 metros cúbicos hora, la presión es casi la misma, 23 metros columna de agua. Lo máximo que puedo regar son 4 bloques de riego, con una intensidad de precipitación de 1,53 milímetros hora. El tiempo de riego sería de 4,6 horas por bloque. Lo máximo que yo podría ocupar sería 18,3 horas por día, y en este caso lo máximo que puedo regar son 2,7 hectáreas. Entonces, aquí yo tengo una pregunta. Si un proyecto tiene 2,3 hectáreas, o sea, hasta un proyecto relativamente pequeño, ¿por qué no regar en un solo bloque en vez de 3 bloques de 0,75 hectáreas? Entonces la respuesta no lo sé, no puedo meterme en el bolsillo del agricultor porque a veces él tiene cuotas respecto a la cantidad de dinero que dispone para hacer inversiones. Pero es conveniente considerar la inversión inicial, que es una parte, y los costos de operación y mantención, que es otra parte. Y a veces esto realmente, a veces nos induce a hacer una inversión un poco mayor y bajar los costos de operación. Acá están los precios de las bombas eléctricas. Aquí, a ver, traté de ser cuidadoso y elegí la misma marca, no significa que yo esté recomendando esta marca. Distintas potencias, que son las más comunes que se encuentran en el mercado, van de 1,5 a 12,5 HP, y aquí se puede ver la evolución del precio. Cuando yo duplico la potencia, el precio se duplica, o sea, aumenta un poco más, no es que se duplique, pero la potencia, que es la línea azul, crece enormemente. Entonces, muchas veces es convergente tal vez hacer una inversión un poco mayor en una bomba y disminuir los bloques de riego, porque en el largo más económico. También hay un aspecto relacionado con la eficiencia del funcionamiento de la bomba. La eficiencia de una bomba sería la potencia hidráulica que sale de ella partido por la potencia eléctrica que ingresa. Entonces, en las bombas de poca potencia, digamos hasta 3 HP, las eficiencias son del orden del 60% o menores. En cambio, en bombas de potencia media alta, las eficiencias van entre el 60 y el 80%. Y hay bombas sobre 5 HP que, si no tienen un valor de eficiencia cercano al 80%, yo sencillamente no la elijo. ¿Por qué? Porque hay alternativas en el mercado donde los diseños permiten eficiencia muy alta. Entonces, cuando yo duplico la potencia, por ejemplo, crece el precio un poco más, poco, no es el doble, pero que a su vez la eficiencia aumenta enormemente, que puede ser del orden de un 20%. Y eso a la larga significa que en electricidad voy a estar pagando un 20% menos al final de la temporada. Costo de la energía eléctrica. La energía eléctrica trifásica, estos son valores reales, esto porque le pedí a un agricultor que me pasara sus boletas de electricidad, y el valor del kilowatt es alrededor de 140 pesos por kilowatt. Y en energía monofásica, esto es analizando la cuenta de luz de mi casa, saqué el valor es de 173 kilowatts.
Esto tomémoslo como referencia porque en cada situación es particular, ya que hay costos extra relacionados con arriendo de medidor, qué sé yo. Pero esto es el valor final dividido por los kilowatts. Por lo tanto, aquí hay una serie de costos que están ya incluidos. Y el costo de la energía eléctrica sería alrededor de 100 a 140 mil pesos por hectárea año, en el caso de un pequeño agricultor que utiliza una bomba de menos de 3 HP. Si yo tengo que regar 900 milímetros al año y utilizo la configuración de un bloque o de 3 bloques, los precios que se pagan en consumo de electricidad es prácticamente el, el mismo. No hay mucha diferencia, considerando corriente monofásica. Pero aquí se puede ver que hay una pequeña diferencia y esa diferencia está constituida por una mayor eficiencia de la bomba. Bueno, acá tal vez no es significativo, pero en otros casos que vamos a ver más adelante, sí se torna importante esa diferencia. Bueno, otro caso es que no tenga el campo corriente eléctrica y yo vea en la necesidad de usar un motor bencinero. Los motores bencineros no son de poca potencia, parten de 5,5 HP para arriba y en este caso el costo de una bomba es de 583.100 masivas, una bomba de estas características. Es cierto que si voy a Sodema o a otro vendedor voy a encontrar bombas más baratas, bastante más baratas, pero generalmente esas bombas son para uso de pocas horas en el año. Si yo se me ha inundado la casa y yo quiero sacar agua y voy a comprar una bomba, obviamente voy a hacer el trabajo, pero la bomba no va a funcionar muchas horas en el año. En cambio, las bombas para agricultura, yo creo que tienen que ser de buena calidad porque van a trabajar muchas horas en el año, generalmente más de 1000 horas. Entonces, el consumo que genera cuando la bomba, cuando la necesidad de energía es de 2,2 kilowatts es entre 1,5 y 1,7 litros hora. El valor de la gasolina es 765 pesos al litro, esto es en Ovalle. Y acá está el ejercicio. En electricidad, si uso electricidad, pagaría 223 mil pesos al año. Y si es en gasolina, pagaría prácticamente 3 veces más. Por lo tanto, el uso de energía fósil para riego eleva los costos por hectárea en hasta 3 veces más que el uso de la electricidad. Obviamente que si yo tengo un proyecto pequeño, lo que me conviene a mí es regar todo el proyecto de una sola vez. Bueno, en vez de usar un motor una bomba accionada con un motor a combustión interna, yo podría usar una bomba, o sea, un motor eléctrico, pero accionado por un generador. Acá se reemplaza el suministro de energía eléctrica desde la red. O sea, ya no hay red, uso el generador. Yo diría que por la carga de trabajo, el número de horas al año, ojalá el motor fuera a petróleo cuando se usa un generador. Son de alto valor y están diseñados realmente para un trabajo pesado. Dado el nivel de la inversión, se debe trabajar en bloques de riego grandes porque el costo de la energía en este caso es bastante grande. Y el generador siempre tiene que estar en concordancia con la potencia de la bomba. Yo conozco un caso, me tocó profesionalmente ver un caso donde se usaba un generador de 30 kilowatts para abastecer una bomba de 2,2 kilowatts. Obviamente que es una inversión extremadamente alta como para un
una necesidad de energía tan limitada. Ahora, yo no sé si el agricultor lo compró en un remate, se lo regalaron, lo compró nuevo, no sé. Pero en ese caso había no hay concordancia entre la potencia generada por el generador y el consumo de potencia de la bomba. Aquí, en este caso, aumenta un poco eh, el consumo de gasolina, porque hay una menor eficiencia en el uso de la energía. Aquí, lo que hace el generador genera energía para abastecer la bomba. En el caso que vimos anteriormente, la bomba está directamente conectada al motor, por lo tanto aquí hay un costo que, si lo comparo con energía eléctrica, es alrededor de 4 veces. Bueno, otra opción es la generación de energía eléctrica con paneles solares. Aquí yo tengo una cotización relativamente reciente, donde el valor neto es 683.700 para 0,75 kilowatts. Yo hice una extrapolación lineal y, como el ejercicio yo lo venía haciendo con un motor de 2,2 kilowatts, el valor en ese caso sería de 2 millones de pesos. Y yo creo que no ando muy perdido. Mañana a lo mejor van a poder aclarar esta situación con el panelista que va a hablar sobre energías alternativas. Y en este caso se requerirían 9 paneles solares de 300 watts para suministrar esta potencia. Y aquí se debe procurar regar todo el proyecto en el máximo de 6 horas al día. ¿Por qué? Porque esa es la hora donde hay mayor radiación solar y donde se le puede sacar mayor provecho a la energía lumínica. La inversión es equivalente a comprar una bomba nueva de 2,2 kilowatts y pagar 4,5 años de cuenta de luz. O sea, la energía a través de paneles solares no resulta muy barato, pero en el largo plazo sí. Hablando un poco de radiación solar, en nuestra zona, la tercera y la cuarta región, el cenit, que es el punto donde el Sol se encuentra prácticamente perpendicular a la superficie de la Tierra, ocurre alrededor de las 14 horas. Las horas de radiación solar aparecen en este gráfico y la máxima radiación solar empieza prácticamente a las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 10, 11 de la mañana. Por lo tanto, en ese punto se logra la máxima eficiencia de captura de energía proveniente del Sol. Bueno, para optimizar esta captura, el ángulo de los paneles ojalá sea perpendicular a la posición del Sol, y esto se logra colocando los paneles en la misma inclinación de la latitud del punto donde se encuentra ubicado el proyecto. Y aquí aparecen algunos valores de latitud expresados en ángulos decimales para distintas localidades de la Vuelta Regia. Entonces, en este punto es donde yo debo sacarle el máximo provecho al panel solar. Y en este caso, perdón, en este caso también convendría que todo el proyecto se regara de una sola vez. ¿Por qué? Porque no voy a tener energía disponible durante gran parte de las 24 horas que dura el día. Generadores eólicos. La generación de energía cuando utilizo generadores eólicos es inestable, porque la velocidad del viento no es siempre constante. Entonces, se requiere de dispositivos electrónicos que regulen la entrega de electricidad a un nivel constante. Se necesitan estos dispositivos y es necesario disponer de un banco de baterías. Mientras mayor es la potencia de la bomba, más baterías voy a tener que tener. Y en este caso el precio aumenta enormemente. Generación de energía a través de este mecanismo es útil para superficies relativamente pequeñas, porque si no tendría que yo tener bancos de batería muy grandes, y se recomienda para zonas donde hay poca luminosidad, por ejemplo,
si yo quiero instalar un riego, un invernadero en Puerto Natales, yo creo que esto me conviene más que tener paneles solares, porque hay gran parte del día está nublado. En cambio, acá en la cuarta región, si hay un proyecto en una comunidad agrícola, yo me iría derechamente los paneles solares. Bueno, existen proyectos combinados donde se pueden usar paneles solares o un generador eléctrico. El panel solar yo lo puedo usar durante 6 a 7 horas como máximo y el generador eléctrico lo puedo utilizar en el tiempo complementario donde no hay energía lumínica. En la época de máxima demanda hídrica, eh, los paneles solares podrían suministrar energía para regar 1 o 2 bloques y el resto lo haríamos con el generador eléctrico. Bueno, vamos a hablar un poquito de la mano de obra de cada riego porque es importante conocerla, ya que de esa forma podemos estimar cuánto es el valor en el largo plazo y tal vez reemplazando algunos componentes o haciendo automático el sistema podríamos ahorrarnos parte de ese valor y lo mejor la amortización sería en un par de años solamente. ¿Qué es lo que debe hacer el operador? Debe abrir y cerrar válvulas, debe controlar presiones y caudales, debe supervisar el buen funcionamiento del sistema de riego, que no hayan fugas, que no hayan emisores tapados, reparar desperfectos menores. Está todo el proceso de la fertilización y la quimización, hay que preparar las soluciones madres, pesar, agitar, qué sé yo, y también el lavado de lateral y tuberías matriz. Entonces, ¿cuánto cuesta la mano de obra de cada riego? Bueno, estos son valores que yo saqué hablando con distintos agricultores y es una tabla que confeccioné la semana pasada y tal vez no sea estrictamente valedera en algunos proyectos específicos, pero sí representan un valor promedio realista. Y en proyectos grandes de más de 10 hectáreas se requiere entre 1 y 1,5 jornales, fundamentalmente porque hay que pagar horas extras. Y proyectos entre 5 y 10 hectáreas entre 0,7 y 1 jornal. Proyectos entre 3 y 5 hectáreas, 0,33 a 0,5 jornales por mes. Y proyectos menores a 3 hectáreas son 0,25 a 0,33 jornales por mes. Es importante que considerar las horas extraordinarias de sábados y domingos durante el mes, al menos 3 meses del año. Los meses de máxima demanda hídrica, que sería desde finales de noviembre a comienzos de febrero, yo creo que hay que regar sábado y domingo también. Por lo tanto, hay que pagar esa mano de obra. Bueno, se pueden hacer algunas inversiones de manera de optimizar el funcionamiento de los equipos de riego. Se pueden automatizar algunos procesos como la limpieza de los filtros, la apertura y cierre de válvulas y la fertilización. Se puede optimizar el control del riego a través de caudalímetros, manómetros y registradores de potencia eléctrica. Y en lo que es eficiencia energética se pueden usar variadores de frecuencia. Vamos a ver cada uno de estos en más detalle a continuación. El caudalímetro puede proveer información relevante acerca del manejo del sistema de riego. Para esto se requieren registros continuos, permanentes de los caudales aplicados por bloques de riego. Son muy pocos los agricultores que llegan a registros. Es complicado anotar y pasar esa información al computador y calcular. Por lo tanto, lo ideal sería que la información pasara directamente del caudalímetro al computador. Y la solución es un accesorio que permite generar pulsos y registrarlos automáticamente.
Entonces, aquí yo he puesto en este cuadro que un caudalímetro cuesta 268.000 pesos, 279, más o menos eso, pero el emisor de pulso vale aproximadamente un cuarto de ese valor. No cuesta mucho hacer hacer una inversión extra en un emisor de pulso, en un data logger, y de esa forma yo voy a saber exactamente cuánto se ha aplicado. Y aquí, por ejemplo, hay un proyecto de 4 bloques de riego, superficies de alrededor de 1 hectárea, las fechas, cuántos litros se aplicaron en cada uno de los turnos de riego, y yo a través de un cálculo sencillo aritmético puedo registrar cuánto fue la altura de agua aplicada: 7, 7,3, 7,15, 6,9. Bueno, eh, yo les puedo comentar que en alguna oportunidad un agricultor compró uno de estos dispositivos, lo instalamos en su centro de control, y lo que registró el datalogger durante un periodo de 2 semanas fue algo diferente a la programación del riego que había recibido como instrucción el operador del equipo. O sea, no nos confiemos que la orden escrita que yo le doy al programador, al operador del equipo de riego, se vaya a cumplir 100% tal como yo lo digo. Existen pequeñas diferencias o a veces grandes diferencias, y la única forma de saberlo es a través de un mecanismo como este tipo. Optimizar el consumo de energía eléctrica. En un diseño de riego localizado, los bloques difieren entre sí, ya sea por topografía, tamaño, tipo de cultivo o tipo de emisores utilizados. El diseñador siempre calcula la bomba para el bloque de riego más crítico en cuanto a presión y caudal, pero en los otros bloques la bomba puede trabajar en puntos que la sacan de su eficiencia máxima. A través de este dispositivo electrónico, uno puede variar la frecuencia con la que le entrega la bomba y adapta el funcionamiento de la bomba a puntos de trabajo de alta eficiencia. Esto es típico en proyectos de riego por cinta, donde la bomba más chica genera 20 metros columna de agua y la presión máxima que soporta la cinta son 5 metros columna de agua. Entonces yo tengo que, a través de una válvula, quitarle 15 o 12 o 10 metros columna de agua al proyecto, pero perfectamente lo podría hacer a través de este dispositivo, y en ese caso la cuenta de luz eléctrica me va a salir un 30% del valor real. Yo creo que bajo esas condiciones, en 1 o 2 años de ahorro de energía, se paga esta inversión. También se pueden usar programadores de riego a baterías. En proyectos sin energía eléctrica, la apertura y cierre de válvulas se puede hacer con programadores a batería. Son de construcción sólida, por lo tanto, se pueden instalar en terrenos sin problema. Se pueden mojar y no va a pasar nada. Estos utilizan solenoides especiales que son tipo latch. Son solenoides que se abren y se cierran cuando reciben un pulso eléctrico. En cambio, los comunes y corrientes permanecen abiertos durante todo el periodo donde están recibiendo electricidad. Se separa la electricidad y se cierra la válvula. En este caso hay un pulso para abrir y otro pulso para cerrar. Requieren muy poca energía. Son de este tipo y traen un pequeño cable para conectarlo al solenoide. Bueno, yo he hecho experiencias y he colocado hasta 90 metros el, el solenoide del programador, y ha funcionado bien. Por lo tanto, comprando uno de estos dispositivos para 1, 2, 3, 4, hasta 6 válvulas, va a funcionar bien si yo lo instalo en un punto estratégico que sea equidistante no más de 90 metros de la válvula más alejada. Bueno, otro aspecto también es el aumento del volumen de suelo mojado.
en muchos proyectos que se instalan en cajas de río, donde el perfil de mojamiento es de este tipo, una línea de gotero resulta insuficiente para aumentar el bulbo de mojamiento. Mientras más horas yo riego, más el agua se va más hacia abajo, no se va hacia los lados. Bajo esta situación, la única es colocar una segunda línea de gotero. Pero aquí nos topamos con un cuello de botella que la tubería matriz es la misma. Por lo tanto, si yo coloco una segunda línea de gotero y modifico las tuberías matrices, prácticamente es un proyecto nuevo completo. Lo que se puede hacer es instalar una segunda terciaria paralela. La segunda, la lateral, la conecto a la segunda terciaria y riego la mitad del tiempo por una y la mitad del tiempo por otra. Bueno, en este caso podría ser un programador de riego de estos que les mostré anteriormente, pero la solución, si este es un proyecto grande, un proyecto sobre 8 hectáreas, por ejemplo, lo que más conviene es cambiar el programador de riego a uno de tipo codificado, donde se aproveche el mismo alambre para abrir dos válvulas en forma independiente. Bueno, también puedo mejorar el riego instalando una malla sombreadora sobre el estanque. Con esto se reduce la proliferación de algas y se debe utilizar una malla ratchet de 90% de sombra en 3 o 4 capas para asegurar un buen filtro de luz, una buena sombra. Yo he estado en estanques bajo malla del 90% y créame que la luminosidad es muy alta. Por lo tanto, al hacer una inversión de este tipo, el costo de la malla es mínimo, por lo tanto colocar 2, 3 o 4 capas no incrementa mucho la inversión. Esta malla se debe instalar sobre un emparrillado de alambre acerado y también se debe usar un emparrillado sobre sobre la malla para evitar que ésta flamee por el viento. Es conveniente sí dejar alguna ventanita para acceder al estanque. Bueno, lo otro es supervisar el rendimiento y la operación del equipo a través de la instalación de sensores específicos para registrar caudal, presión, potencia eléctrica, nivel del agua en los estanques, humedad del suelo, qué sé yo, el agua que ingresa al predio, los volúmenes de agua utilizados por fertilización. Todos los procesos dentro de un proyecto de riego pueden instalarse sensores para medirlo de forma electrónica. Bueno, esto es equivalente a la inversión en una estación meteorológica automática, porque yo debo comprar el datalogger, los datalogger y los distintos sensores. Y aquí coloqué un símbolo de la NASA. La instrumentación que yo requiero para este caso tiene que ser necesariamente la calidad de la NASA. O sea, yo llamo aquí a un laboratorio especialista en sensores y compro los más caros, o voy a internet y puedo comprar estos que hacen en China a precios más baratos, pero que hacen la misma pega. Yo creo que esta es la vía, que podemos hacer una automatización del sistema recurriendo a componentes no tan de precio tan elevado como si fueran de una calidad para pilotear un avión o una nave espacial. Y ya el top es gestionar todo el sistema en vía remota. Todo el riego se puede manejar desde la oficina o de la casa o de un computador personal, un tablet, un celular. Con esto se automatiza la apertura y cierre de válvulas, lectura de los sensores y toda la información que es registrada, y se generan alarmas en caso de algún funcionamiento irregular. Bueno, este sistema no es de bajo costo por el momento, pero sí en todos los proyectos sobre 20 hectáreas yo creo que se amortizan en 2 o 3 años.
la inversión requerida para proceder bajo esta modalidad. Bueno, el resumen de la clase de hoy fue principios básicos en funcionamiento del equipo de riego, fuentes de presión, sistema de bombeo, fuentes de energía, costos de operación, y tanto en energía como en mano de obra, gestión y automatización de procesos y mejoramiento de los sistemas de riego. Bueno, eso ha sido la clase de hoy día. Vamos a la sección de preguntas y después vamos a ir a la tarea. Bueno, si no tenemos dudas entonces, vamos a subir el material del profesor Leoncio hoy al Classroom junto con el ejercicio. Y bueno, estamos dentro del horario. Les damos las gracias por su participación en esta segunda clase del módulo 3 del curso Riego en un contexto de cambio climático, que estamos ejecutando en el marco del programa Transferencia Tecnológica para la Adaptación de Áreas Agrícolas Vulnerables en las regiones de Atacama y Coquimbo. Nos vemos mañana entonces a las 9 de la mañana. Mañana tenemos una clase sobre energías renovables no convencionales con el expositor José Alarcón, que igual nos acompañó hoy día de infiltrado en la clase del profesor Leoncio. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos mañana a las 9.